Saludos familia, bienvenido aquí a Rendimiento al Máximo. Hoy tengo la oportunidad de estar con una gran doctora que es Katia Ramos. Saludos Katia, ¿cómo tú estás? Hola, muy bien. Un honor estar aquí contigo y con todos los que vean esto. Gracias. Para mí ha sido un honor también poder tenerte aquí. Y Katia, básicamente pues, lo que hemos hablado, todo el mundo conoce los héroes, en este caso con el proceso del COVID, pues los héroes pues, son los médicos, pero nadie conoce el trasfondo de esos héroes. Y de eso se trata este podcast. ¿Dónde tú naciste? Yo nací en Puerto Rico, en San Ok, Juan, en el Hospital Pavía de Santurce, que todavía está allí. ok. ok. Así ¿Y, que soy de y, aquí, y te criaste dónde? en Carolina, en el maravilloso pueblo de Carolina, toda la vida hasta, ¿qué te puedo decir? Hasta el 2010. De verdad. Toda mi vida en Carolina. Ah, diablo, entonces está bien. ¿Y tienes hermanos? Yo tengo dos hermanos mayores, yo soy la menor y la única niña de mi casa, así que imagínate cómo fue eso creciendo. Pero se llevan tiempo o se llevan mucho tiempo, ¿sabes? Sí, mi hermano mayor me lleva 8 años y mi hermano del medio me lleva 6 años. Eh, Ya lo que es bastante. Sí. y Pues mi... después Ajá, vine yo ahí a ok. completar todo. Pues fíjate, somos los menores porque yo en mi casa también soy el menor. Lo único que en mi casa somos cuatro. Mi hermana Kaisa es la mayor, están mis otros dos hermanos, Charlie y Kiko, y yo que soy el menor. Y una pregunta, esa dinámica tuya con tu hermano, teniendo una discrepancia de edad bastante, ¿verdad? Es que bastante amplia, ¿te llevabas bien? Porque para colmo eres nena, tú sabes, que siempre esa es una pelea chévere. Pues te puedo describir que fue una dinámica interesante. Mis hermanos, yo los amo con todo mi corazón. El mayor se llama Xavier, Xavi le decimos, y el del medio se llama Axel. Ok, Eh, pero entonces era una dinámica casi generacional, porque imagínate, cuando yo tenía, ¿qué te digo?, 7 años, pues el mayor tenía 15 años y el ok, otro tenía 13. So, ellos ya exacto. tenían otros intereses. Ajá. Así que se daba mucho roce, no te niego, porque mi carácter tampoco es, tú sabes, el carácter más suavecito del mundo, según ellos dicen. Yo no De estoy tan verdad. segura de eso. Este, pero sí, y me cuidaban mucho. Todavía al día de hoy, ¿verdad? Ellos me cuidan y cualquier cosa que falte, que pase, siempre han estado ahí y siempre están ahí. Así que Ok. esa es la mejor dinámica de todas, pero de chiquito te cuento que sí, que teníamos diferencias. Sí. Yo peleaba mucho con Kaisa. Ella es la mayor, yo soy la menor, siempre hay una pelea, pero esa era parte de. Y una Peleaba, pregunta. peleaba más con el mayor, con Sabi. Sí, a mí, a mí me pasó lo mismo. Ahí nos parecemos. Una preguntita, ¿dónde tú estudiaste tu elemental y tu intermedia como tal? Pues yo estudié en escuela pública desde siempre. Te puedo decir que en la elemental, En antes de la elemental, creo que preescolar, incluso fue en la escuelita pública de Buenaventura, en Carolina, ok. que yo iba ahí con todo mi bulto súper pesado, caminando rápido detrás de mi hermano mayor a la escuelita, íbamos a pie. Entonces, Pero, ¿te quedaba cerca o era lejos? pues es que yo me crié en Lomas de Carolina, así que los que son de Carolina saben que en carro es bien cerca, pero a pie, ir caminando de Lomas de Carolina a Buenaventura, pues puede ser una caminatita que uno llega sudado. ¿Y por qué ibas a pie? Pues yo vengo de una familia de bajos recursos, así que mi papá tenía que irse temprano a trabajar porque, ¿verdad? Antes de la escuela, cuando yo tenía 10 meses de nacida, mi mamá fallece. Ay, de verdad, Katia. Fallece en un accidente de auto, entonces mi papá se queda con nosotros tres. Anda pa'l Y candado. entonces, pues, ¿qué te digo? Mi papá se tenía que levantar, prepararnos, desayuno, toda la cosa, vestirnos y se tenía que ir a trabajar. Así que mi hermano mayor se quedaba en cierta medida a cargo de que yo Ajá, llegara a la escuela. ok. Eh,
Y entonces, de ellos los dos, ¿verdad? Se quedaban más o menos a cargo, pero en ese tiempo de la escuela, como te dije, preescolar, de los años preescolares, pues era mi hermano mayor. Ok, o sea que tu hermano mayor, ¿cómo es? Disculpa. No había más carros, yo no y Por ni eso. tenía que llevar a la escuela, así que era, mi papá se iba a trabajar y yo me iba con el bulto detrás de mi hermano ahí para André, llegar Candia. a la O sea, escuela. que tu hermano mayor cogió un rol de padre siendo adolescente, porque a la hora de la verdad, tu papá se iba y él tenía que estar pendiente a ustedes dos. Pues yo diría que mis dos hermanos, en mi caso, los dos siempre, ¿verdad? Me ayudaban dentro de lo que podían, porque acuérdate que ellos, como te dije, es casi generacional, so ellos tenían también otra mentalidad de adolescencia, así que no es como que ellos estaban todo el tiempo a cargo de mí, pero, por ejemplo, cuando mi papá les daba tareas de, mira, acompaña a la nena a la escuela, pues ellos pues me acompañaban, etcétera. ¿Y cómo hacía para estudiar? Yo estudiaba solita. Desde muy pequeña me gustó estudiar solita. No necesitaba, según mi papá me contaba, ¿verdad? No necesitaba mucho empuje para estudiar. Siempre me gustó leer, siempre me encantaban las ciencias. Para mí las ciencias era como bien, quería saber y los libros me los leía con gusto. Me gustaba mucho el inglés. Okay. Las matemáticas, pues, las tengo que vivir con ellas todos los días. Pero tengo que decir que las ciencias y el inglés eso era para mí, y español. Como idiomas y ciencias siempre fue mi top. Así que no le daba mucho problema a mi papá para estudiar. Bueno, en sí también, ni a tu hermano, porque me imagino que también tus hermanos tienen que estar pendientes. Y a mis hermanos no, yo llegaba de la escuela, muchas veces las tareas las hacía en la misma escuela, digamos, las rapidito, o si no llegaba a mi casa y rapidito me sentaba a hacer tareas, así que no, también hubo un tiempo que yo me fui a vivir con mi prima, una prima que es mayor que yo, ¿verdad? Va muchos años mayor que yo, y ella hizo como de una mamá sustituta en ese tiempo. Seguro. Porque mi papá no podía con la carga de nosotros tres. Imagínate, tres niñitos. Cuando mi mamá fallece, yo tenía 10 meses de nacida. Mi hermano mayor tenía 8 años y mi hermano del medio tenía 6 años. Ay, Dios mío. Fuerte. Tenía un puesto en el gobierno, en la autoridad de energía eléctrica. Ok. Ahí, ¿verdad? Y normal. Sí. Así que hubo un momento que él, pues, tuvo que dejarme en casa de mi prima unos años viviendo para entonces él poder lidiar con lo de mis hermanos y yo tuviera, como yo era la más pequeñita, ¿verdad? También necesitaba un poquito más de cuidado, pues tuviera quien me diera esos cuidados. Así que mi prima Margarita Ramos, pues, hizo como de madre sustituta por seguro. unos añitos. Sí. ¿Cuántos años estuviste con tu prima? Yo diría, bueno, los años exactos ella tiene más los datos. Seguro. Yo era pequeñita, pero yo diría que fueron más o menos como 3, 4 años, algo así. Wow, es bastante, Katia, no fue un año. Y mi papá entonces me iba a visitar regularmente. Seguro. Sí. Wow, qué fuerte, Katia, Dios mío, tú arrancando la vida con una ausencia bien fuerte. Yo te dije que podías escribir un libro conmigo. Es verdad, eso me lo dijiste. Podcast parte 1 y podcast parte 2. Créeme que eso va. Y durante la escuela como tal, en el elemental, ¿te gustaba algún deporte? Además de obviamente la parte educativa, pero el deporte, ¿te gustaba? Siempre. Me gustó mucho pista y campo, siempre correr. Estuve en el equipo de Carolina de pista y campo, en el deportivo de Carolina. ¿Qué eventos hacías en correr? Hacía 200 metros, era lo más, 100 y 200 metros. Tú eras velocista. Era velocista. No me dieron beca ni nada, pero... pero participaba. Trabajo y definitivamente participaba y hacía el trabajo cuando me necesitaban. Ok. Y traté voleibol, pero no fui buena. Me gustaba un poquito la natación, pero tampoco, ¿verdad? Mi papá no tenía natación es un poco más costoso en el sentido de que requiere más vestimenta. Seguro. Ajá, pues entonces me quedé en pista y campo porque es mucho más fácil, ¿verdad? Era lo más que me gustaba anyway, pero no requería tanto gasto, ¿ves? Entonces
como te dije, el background de mi papá y mío no era para tener un deporte que incurriera muchos gastos, así que siempre seguí en pista y campo. Ok, ok. Y una pregunta, ¿cómo hacías para ir a las prácticas, para ir a correr, tú sabes? Porque obviamente tienes un carro. Salías de la escuela, ibas para la pista. Salía de la escuela, eso fue más, en la elemental lo hacía, no estaba como en un equipo como tal, ¿verdad? Lo Ok. hacía en cositas Recreativo. recreativo, Ujú. correcto. Pero ya cuando estaba en intermedia, yo estaba en la intermedia en Carolina, en la Facundo Bueso, en el Ok. pueblo de Carolina. Y entonces, después que salía de la escuela, yo iba caminando, esto era caminando a todos lados, acuérdate, donde no tenía carro, y mi papá trabajaba hasta las 5 de la tarde al menos, más el tapón, yo salía de la escuela, digamos, a las 3, y me iba con mi bultito caminando de la escuela al Polideportivo de Carolina, que los que otra vez son de Carolina saben el tramo, ¿verdad? Ok. Llegaba ya caliente. No, claro, no. Tenía que calentar. Y pues allí mismo habían baños, yo me llevaba la ropita, me cambiaba y seguía las prácticas. ¿Y tú ibas con tus hermanos o ya tú para ese tiempo ya te ibas sola? Ya iba sola porque pues ya ellos estaban, si yo estaba en intermedia, ellos quizás ya estaban en superior o ya habían salido, ¿ves? Y entonces ya no tenía que ir con ellos. Ya en Ok. intermedia yo iba y venía solita a la escuela. Sola. O sea No me que, desviaba. o sea, cuando tú estabas en superior, me imagino que ya tú estabas completamente sola, porque ya tus hermanos ya habían salido de la superior como tal, estaban en la universidad. Sí, cuando yo estaba en intermedia también ya ellos estaban, ¿verdad? Como me llevan muchos años, pues ya Muchos ellos. años, por eso, por eso. Entonces, eso es lo que te quiero traer. El ser tal joven, te independizaste muy temprano y te hiciste cargo de tu vida muy La temprano vida me también. independizó, la vida me obligó a independizarme muy temprano, sí, sí. Ya, ¿y cómo tú hacías después de correr? ¿Corrías pista y campo y tu papá te buscaba o tú te terminabas y volvías a caminar a tu casa? Yo terminaba las prácticas y me iba a pie, hasta esperaba a mi papá, con la pareja que mi papá tenía en ese momento, que vivía cerquita del polideportivo, Ok. eh, ¿verdad? Porque ya había pasado muchos años de lo de mi papá, ¿De de tu mi mamá, pero mamá? Ujú. mi papá pues restableció su vida, tenía una pareja, y en ese momento esa pareja pues vivía cerca del polideportivo de Carolina, Ok. así que yo salía de mis prácticas, me iba a pie a la casa de ella y esperaba a mi papá, o mi papá ya llegábamos y coincidíamos, etcétera. Ahí comía y después mi papá, porque nosotros no vivíamos en la casa de ella, ¿verdad? Aunque a veces Seguro. partíamos, etcétera. Y entonces mi papá me llevaba a mi casa en Lomas de Carolina, que ya es un poquito más lejos del polideportivo, en carro. O sea que tú tuviste intermedia y superior full en pisticampo. Sí, sí. Contra, qué bien. ¿Y cuál fue la lesión más fuerte que tú tuviste en ese tiempo? Si te Pues acuerdas de mira, una. no, bueno, la lesión más fuerte que tuve no fue en pista y campo, de hecho fue en baile, porque además de deportes, me encanta el baile, Nice. me encanta el baile y siempre he estado en baile, desde intermedia, en los grupitos de la escuela, en los talent shows, así que la lesión más grande, que tuve un yeso, ¿verdad? Fue una torcedura de tobillo, ahora sé que fue grado 2, pero en ese momento no sabía. ¿Qué rayos sabía lo que iba a pasar? Pero mira, el tobillo, el pie se me puso negro, hinchado, fue haciendo un puente de la espalda de una compañera, creo, hacia el otro lado, tú sabes, una catástrofe ahí que hicimos, una cosa loca, y Ajá. entonces el tobillo cayó hacia adentro y tuve un yeso como por 3 semanas. Eso fue en la escuela superior como en 10º grado. Ok. ¿Y, Pero y, fue bailando. ¿Y tú participaste en Juventud Vibra o algo así o no participaste en nada de eso? Participé, ¿cómo es que se llamaba? No el otro de Juventud Vibra, era como la próxima generación de Juventud Vibra, no sé si te acuerdas, tuvo un nombre después de eso. Ok. Juventud Vibra tuvo como varias Varias versiones. versiones, sí. Pues la próxima versión después de Juventud Vibra participé, sí. ¿De verdad? En las fiestas patronales de Carolina.
También. ¡Qué rayo! ¡Qué bueno, Katia! Bailando, Ay, ahí bailábamos, y- como en una, yo creo que fue una apertura de la fiesta o algo, una competencia, algo así. ok, ok. ¿Y Exacto. recorriste la isla bailando bastante o solamente te quedaste en local? Bueno, bailé en Carolina, luego estuve en un grupito de baile que ya era, tenía gente de diferentes áreas de Puerto Rico Ujú. y hacíamos, ahí fue que fui a la competencia esta que te dije que fue Juventud Vibra .2, O o sea, sea, ajá. el próximo nombre. Ujú. Eh, Fui con ese grupo Ok. y creo que ganamos tercer lugar. Ah, diantre. Sí, sí, sí. Entonces, y nada, y en la escuela superior, que fue también escuela pública, la Lorenzo Vizcarrondo de Carolina, que le decían la Jai del pueblo para ese tiempo, Ujú. pues siempre estuve en el grupo de baile Ok. de la escuela. O sea que tú hacías las dos cosas, pisticampo y baile. Hoy baile, correcto. Ah, diantre. Y la lesión que tuviste que obviamente tuviste con el yeso, ¿cómo te rehabilitaste? ¿Por tu cuenta a lo loco o fuiste a un centro? ¿Cómo fue eso? Por mi cuenta me rehabilité, porque yo no me estaba quieta. Ok, Y entonces, pues, eso de descanso relativo y bajar actividad, etcétera, a mí nadie me lo explicó. seguro. Eh, sí, luego de ese tobillo, esa lesión de tobillo, yo empecé a tener problemas en las rodillas. Entonces ahí sí tuve que tomar terapia, ahí sí tuve que bajar, ahí fui a una fisiatra, Ok, creo que fue la doctora Aileen Olmedo, nunca se me va a olvidar el nombre porque fue el primer encuentro que tuve con un fisiatra en mi vida. ok. Y ella me explicó muy bien, me dijo, mira, tú tienes esto, esta es la razón por la que tienes que bajar, etcétera. Me explicó todo lo que, y por qué lo tenía que hacer a mí. Si tú me explicabas y yo entendía el porqué de las cosas, pues yo hacía caso, Lo pero si me aplicaba. decía, descansa y yo con esta hiperactividad que quería bailar, pues imagínate. Nada de caso iba a hacer. Que, no fue hasta que me explicaron lo de la rodilla, que no fue una lesión aguda, sino fue como un dolor que empezó, sobre todo cuando corría. Ok, Cuando yo arrancaba en los eventos de velocidad, al final me daba pero un dolor y mucha inestabilidad de las rodillas. Yo sentía como que las rodillas jugaban, tenía juego. tenía un juego. Ah, Y ella me dijo, mira, tu ACL no está roto, pero está, ahora yo sé lo que es el ACL, ¿verdad? Pero en aquel momento me explicó el cierto. ligamento, Cierto. me dijo, está un poquito resentido, descansa, baja, rehabilítate y después vuelve. Y así lo Y, hice y todo ese proceso tú lo hiciste sola. sola. Ay, Dios mío, Katia. Es que me imagino, el caso, voy a hablar de mí, yo me crié con mis padres y obviamente pues uno tiene el backup de la mamá y Ajá. porque mi papá, pues, lo mismo, mi papá es médico y trabaja bastante y siempre pues la vieja siempre estaba ahí pendiente, tú sabes, mano, yo trato de ponerme en tu lugar y es fuerte, es fuerte. Y, y nada, tú sabes, es impactante eso. ¿Y dónde tú estudiaste? ¿En la Yupi? Entonces, cuando terminaste la superior. Pues, ajá, fui de escuela pública, Facundo Hueso, Lorenzo Vizcarrondo en Carolina. Estuve entre la elemental, no mentí, sí, elemental e intermedia. Estuve 2 o 3 añitos en un colegio porque mi papá siempre quería, él me decía, ay, yo quiero que tú estés en un colegio, buena educación y que sea bilingüe, yo quiero que tú aprendas inglés, porque pues yo no sabía nada de inglés. Ujú. Así que me puso en un colegio cerca de mi casa que se llamaba la Academia del Carmen en Lomas de Carolina y ahí estuve como de cuarto a séptimo grado. Ok, Esos 3 añitos. tres Esos añitos. 3 añitos fueron excelentes. El inglés, yo diría que yo sé, la mayoría, ¿verdad? Lo aprendí ahí. Muy, 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 o sea, la meta que tenía mi papá de que yo aprendiera inglés se logró. Se logró. Pero me tuvo que sacar del colegio porque él no podía pagar ya el colegio después de séptimo grado, los uniformes, los libros, Libro etcétera. Así seguro. que terminé la escuela superior en la Lorenzo Vizcarrondo en Carolina. Y luego, pues entonces, ya yo sabía, yo siempre supe que yo quería una carrera en ciencias. Y más aún, yo siempre supe que quería ser doctora. En mi familia, o sea, mi papá, te digo, mi papá era normal, servidor público, ¿verdad? Del gobierno. Ujú. Pues mi mamá no la tuve, ¿verdad? Mi Seguro. crianza.
y en mi familia no tengo médicos excepto un primo que ahora está en Estados Unidos y una prima segunda, ¿verdad? Pero así en mi núcleo cercano pues no tenía médicos, yo no sabía lo que era medicina, pero yo siempre dije que yo quería ser médico. Ok, ¿Ves? Yo pienso que eso, ¿verdad? Ahora mirando atrás, eso fue como una misión que yo seguro. vine a este mundo a ejercer. Así que, pues, diciéndote todo esto, cuando yo entré a escuela superior, ya yo tenía esta mentalidad de que, ok, yo tengo que entrar a una escuela buena de medicina, porque yo tengo que hacer medicina. Ya, O sea, yo no diablo. tenía plan B. Mi plan A, B, C, D, E, F era estudiar medicina. Así que entró a la escuela superior, en la escuela superior salí muy bien, las notas, en cuarto año pues cogí los cursos avanzados para entrar un poquito más adelantada a la universidad y entonces apliqué a la UP de Río Piedra, a todas las universidades que podía solicitar y me aceptaron en la UP en Río Piedra. Ok, ahí entraste para Ciencias biología, naturales. ciencias Ciencias naturales. naturales. Yo solicité por química, imagínate. ¿Qué? Bueno, es que la ciencia estaba metida ahí en tu mente ya. Yo dije, esto es lo que me gusta, un bachillerato en química, pero cuando empecé el primer año a ver las clases que realmente me gustaban, rapidito me cambié a biología, porque era lo más cuando veo el currículo, lo más que me atraía eran las biologías. Ese proceso de irte a la universidad, volvemos, ¿lo pasaste tú solo o tu papá te ayudaba? Solita. Todo esto, mi papá no tenía mucho conocimiento de cómo era el proceso, ¿verdad? Porque él tenía sus cosas y mis hermanos también. Él tenía muchas tareas ya de por sí con cuidarnos a nosotros, así que yo siempre en mi escuela me reunía con los orientadores, siempre estaba como bien pendiente a qué yo tenía que hacer para mi próximo paso, porque como te dije, mi meta de ser médico siempre estuvo, pero ahí. O sea, yo Ok. tenía como una gringola, yo tengo que llegar allá. Pero una pregunta, para tú poder tener esa decisión tan firme, yo creo que fue la parte que cuando te lesionaste el tobillo, que la doctora te explicó, a lo mejor se te quedó eso en tu cerebro, creo yo, porque para que tú estés ahí tan firme de eso, Es algo que tuvo que haber vivido. antes de yo ver a la doctora, ya yo decía que quería ser médico toda la vida, Mario, toda la vida. No te puedo explicar por ¿Por qué. qué? No Seguro. tengo una razón específica que diga, me pasó esto en mi vida y aquí decidí ser médico. No. Toda mi vida yo dije, yo quiero ser médico. Ok, ok, Ser doctora, yo decía. ok. Y entonces tú terminaste biología en la Yupi y después, ¿para dónde fuiste? Pues entro al bachillerato en biología, lo tuve que hacer en 5 años en vez de 4 porque en tercer año de medicina mi papá fallece. A mis 21 ¿Qué? años, sí. Mi papá tenía una enfermedad, él tenía diabetes, se complicó, le dio fallo renal, le dieron diálisis, ¿verdad? Por 10 años, estuvo 10 años tomando diálisis. Yo era la que lo ayudaba. Ahí entonces él me da su carrito, así que yo lo llevaba a las citas, yo lo llevaba al diálisis, me estudiaba, lo buscaba, todo eso. Los que han pasado por naturales, ciencias naturales en la UPI saben la carga académica que eso es, así que desde primer año hasta tercer año de la universidad, pues yo estudiaba, Ajá. exámenes, etcétera, pero también tenía que llevar a mi papá a sus diálisis 3 veces en semana, o lunes, miércoles o viernes, o martes, jueves y sábado. A veces, ¿verdad? Cambiaban. Ok. Eh, y eso pues lo hice por 10 años. Así Y tus que hermanos te ayudaban? sí, claro, si yo tenía, ¿verdad? Si había algo que confligía, una cita, yo tenía un examen, pues yo llamaba a mi hermano mayor, pero principalmente como mi hermano mayor pues ya tenía hijos, ya estaba Ok. casado, Ok. y el del medio pues estaba trabajando, etcétera, pues yo era, digamos, como que la más que me encargaba de De las él. cosas de mi papá. Sí, aparte de que mi papá y yo siempre fuimos bien, bien, bien unidos, así De que verdad. sí, Tú sí, sí. pudiste, antes que tu papá se falleciera, tú pudiste hablar con él en la parte de ser gap de año que tuviste sin él, porque tuviste con tu prima. Ajá. Porque, claro, ya cuando uno crece, uno cae contra mano. Yo tuve 3 años, 4 años que no estuve con mi papá. ¿Pudiste Ujú. tomar eso otra vez y hablar con él? Sí, sí, claro, mi papá y yo hablábamos de todo, teníamos una relación bien cercana y nos contábamos todo. Y pues él me dijo, ¿verdad? Que
pues fue una decisión difícil, pero mi Sí. tía pues le hizo el approach y le dijo, mira, pues yo te puedo ayudar con la nena, y pues, tú sabes, era darme calidad de vida versus tener los tres, who knows, ¿verdad? Sí, ¿Cómo? es fuerte, es fuerte. Es que es bien fuerte, ¿verdad? Diantre, Sí. diantre, Pero ya Katia. después que volví con mi papá, yo siempre, ¿verdad? Como siempre fue bien cercana a mi papá, pues lo extrañaba mucho y siempre quería Seguro. estar con mi papá. Eh, pero después volví y hasta los 21 años estuve con él Ok. y sí, ¿Y sí, nos hablamos de todo. cómo tú en ese tiempo que estudiabas biología, sabiendo la carga académica fuerte que es, sabes, claro, desde pequeña me acabas de decir, tú eres bastante organizada, estructurada y te gusta estudiar. Yo creo que eso es lo mejor que te ha pasado, porque imagínate si no te gustara estudiar fuera bastante fuerte. Dios te ayude. Entonces, ¿cómo tú podías manejar todo? Porque también emocionalmente te drena. Pues yo soy una persona bien espiritual, ¿verdad? Y mi papá estaba en la iglesia de Lomas de Carolina, estaba en el coro de la iglesia. Yo siempre fui a la iglesia, iglesia católica, ¿no? Ujú. Y estaba en el grupo de las hijas de María y luego fui a cursillos de cristiandad, que es como un retiro, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ujú. Y entonces siempre fui bien espiritual, todavía soy bien espiritual. Entonces, pues cuando yo veía que ya era como que no puedo más, pues yo pues aprendí a pausar y arrodillarme y orar y darme fuerzas, porque la verdad es que no te miento, ¿verdad? Hay momentos que yo dije, yo no puedo con esto, Claro, ¿sabes? claro, claro. ¿Cómo yo voy a hacer, verdad? Porque era sobre todo cuando tenía un examen que venía cerca, esos exámenes de genética en el bachillerato, más mi papá lo hospitalizaban mucho porque le daban muchas peritonitis, ¿verdad? Cuando tenía ictus Ah, peritoneal. Eso yo me quedaba con él en el hospital, me llevaba todos los libros con la mochila y ahí al ladito de él pues leyendo. Eh, fue, fuerte. no te niego que fue bien fuerte. Yo te digo que las fuerzas me la dio el Sí, Señor, ¿verdad? el Señor, Porque seguro. la saqué de bien adentro, Ok. ¿verdad? Y yo siempre he dicho también que mi mamá es como un angelito que siempre tuve allá, porque Ah, siempre yo he sentido como esa presencia y eso que alguien te está cuidando, ¿verdad? ujú. Pues eso no te puedo explicar qué es, pero No, siempre. yo lo entiendo Y muy bien. creo que eso pues también tuvo que ver, ¿verdad? Una combinación de todas esas cosas. Ok. Entonces, ¿terminaste en 5 años el bachillerato? Me gradué en el 2004, sí, de bachillerato en biología, lo logré. Ajá. Ujú. Me gradué magna cum laude, Anda para el candado. bachillerato en biología. Nice. Yo quería hacer summa cum laude, pero pues me gradué Está de magna, bien. ¿sabes? Uno bien overachiever, ¿verdad? Seguro. Pero, y entonces, antes de graduarme, pues ya yo había cogido el examen de entrar a medicina Ujú. y solicité. Pero, como te dije, mi papá había fallecido 2 años antes, entonces ya yo me quedo viviendo con mi hermano del medio, Axel, en la casa, nosotros Ok. dos solitos. Mi hermano mayor ya vivía, ya se había casado, Pasado. vivía en otra casa. Y entonces también estaban los gastos de la casa, mis gastos personales. Yo tenía ya deudas de la universidad Ujú, porque ujú. no tenía quien me pagara la universidad, así que yo usé Préstamo. todo. Entonces está mi decisión entre me voy y trabajo un tiempo o entro a medicina directa. Entonces yo decidí trabajar 1 o 2 años como para tener un dinerito, porque yo Ujú. sabía que cuando entrara a medicina no iba a No hay poder trabajar. break. No hay break. Ujú. Así que ahí entonces trabajé en Amgen, que es una farmacéutica que hay en Junco, porque Ok. siempre me gustaba la biología y la ciencia, así que Ujú. seguí ese camino. Ahí trabajaba una persona muy querida, el doctor Carlos Santiago, que fue con quien yo hice investigación en mi bachillerato. Yo hice investigación en biología molecular. Ok. Él tenía un laboratorio en la UPI, pero después él pasa a trabajar a Amgen. Y entonces yo pues hablé con él de lo que él hacía y que me interesaba y él me dijo, pues mira, solicita. Seguro. Entonces yo solicité, me entrevistaron y me Y te cogieron, cogieron. me dieron un Nice. trabajito ahí que es muy bueno porque Seguro, por primera seguro. vez en mi vida podía comprarme, tú sabes, las Tus cositas cosas, seguro, seguro. primera vez.
Y entonces ya 2 años, ya en el 2000, yo entro a medicina, apliqué, fue bien duro el proceso de aplicación porque yo soy Juana del pueblo de Carolina, no Seguro. para nadie, yo no sé nada, Ujú. nada de esto, no había pasado por eso, pero hice todas las entrevistas y me cogieron en el recinto de ciencias médicas, Nice. en la UP, o sea, el recinto acá en San Juan, Ajá. que era mi top choice. Yo no me interesaba irme de Puerto Rico, siempre quise estudiar aquí. Ok. Yo soy fiel creyente en la educación de mi país, así que me quedé aquí. Y, y entré en el 2005. Ok. Ya estoy llegando a la vejez, porque cuando se te empieza a olvidar los años en Eh, clase, Eso eh, pasa. yo trabajé un año en Amgen y entonces entro en el 2005 al recinto, a Ok. medicina, y mi clase es medicina 2009. Ok. 2009. Y cuando tú entraste a medicina, que ya estaba obviamente en el recinto, ¿ya tú sabías lo que tú querías o como todo, que tenías una idea de que quiero ser generalista o whatever y sigues brincando? ¿Cómo fue ese proceso? No sabía nada. No sabía nada Tú porque tú acuérdate, sabías que querías ser doctora. yo sabía que quería ser doctora. Yo tenía idea de las cosas que me gustaban, pero yo no había tenido contacto nunca con nada de la medicina. Ujú. Yo apenas sabía lo que era medicina. Ok. Pero entonces, mira, te cuento, primero quería ser ginecóloga, Ok. pero porque me gustaba la parte de obstetricia, de traer los bebés al mundo, eso Mundo. para mí es maravilloso, esa parte me gustaba hasta que, ¿verdad? Me expuse al campo y dije, no es como lo que ¿No te lo que apasiona? veo, ajá. Luego de eso cambié a pediatría, Ok. quería ser pediatra. Esa estuvo en mis top choices hasta bien al final. También quería ser psiquiatra, me encantaba la psiquiatría. Ok. Y entonces, y medicina interna también, o sea, ¡Ya, esto es diantre, mano! ahora lo que se llama un MedPets, ¿verdad? Que puedes ver adultos y niños. Niño, ajá. Pues eso yo siempre quería porque es que me fascinaba todo Ah, en los niños y en los adultos. ajá. Pero yo no sabía nada de fisiatría, excepto aquella interacción que tuve con la doctora Olmedo muchos años antes. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Antes de graduarse, uno tiene que hacer electivas obligatorias Ujú. en medicina. Y en cuarto año en cuarto o tercer año de medicina, pues yo roté primero por dermatología, que me fascinó también, así que también Dios mío, Katia. quería ser dermatóloga. Ah, Pero entonces la última, no la última, pero quizás de las que hice después, las electivas que hice después fue fisiatría, que es una electiva de 2 semanas. ok. Eh, y yo quedé enamorada, De verdad. enamorada. Y te digo que lo más que me enamoró eran los pacientitos que más complicados estaban. Ok. Los pacientes de derrame cerebral, los niñitos con distrofias musculares, Ok. los pacientes que se les daba rehabilitación después de algún cáncer. Esos casos, los más complicados, eran como que yo decía, wow, todo lo que tú le puedes ofrecer a ese paciente Ajá. y verlo desde que están encamados hasta que muchos salían caminando, Nando, seguro. que tenían brain injuries, ¿verdad? Sí, Lesiones al eso. cerebro, que eso es como que prenden un switch y de repente llegan y hablan contigo bien coherente. Para mí eso era fascinante. Ok. Y entonces ahí yo digo, espérate, pero esto me gustó más de lo que yo pienso. Ok. Y hablaba con mis seniors y mis seniors me decían, mira, sí, yo creo que tú puedes caer bien en este programa en el sentido de cómo tú trabajas, ¿no? Ujú. Y pegas con el programa. Ujú. Y entonces ahí hice 2 electivas más, una de un mes en los pacientes hospitalizados, inpatient rehab, y otra de un mes en clínicas externas. O Ok. sea que 2 meses y medio Full de lleno. fisiatría, sí, Ok. sí, sí. ¿Y con quién hiciste rotaciones? ¿Con qué médico? Pues mis maestros de siempre, de toda la vida, ¿verdad? Que todavía los estimo mucho y los aprecio mucho. Doctor William Micheo, Micheo. sí, él es el director el jefe del departamento, ¿no? Talento. Ajá. La doctora Carmen López, que es la jefa del programa de residencia. Eh, eh, todos los atendí, ¿verdad? El doctor Luis Coto, doctor Diepa, doctor Baerga. Ah, ¿estuviste con Valga también? Luis Baega, claro, sí, Nice. él ya era attending cuando yo
digo, el doctor es joven, ¿verdad? Por Sí, eso seguro, seguro, sí. pero sí, doctor Luis Vargas, súper, me encantaba, Sí, ¿verdad? Él iba a la parte de a Casa Olímpica, las clínicas en Casa Olímpica. Fui también con los doctores del albergue olímpico y ok, hice clínicas allá con ellos. Todo lo que nos requieren el doctor Ramos, que ok, hacía la parte de neuromuscular, que es la parte después que yo hago, ¿verdad? exacto. Me encantaban esas clínicas con los niños con distrofias musculares y, como te dije, bien complejos. Me Ok. fascinaban. Tú hiciste entonces, terminaste obviamente el doctorado en fisiatría, ahí te inclinaste, y entonces tú hiciste una subespecialidad. Yo hago un doctorado en medicina, ¿verdad? Ok, Yo me graduó de doctora en medicina en el 2009. ok, Luego aplico lo que se llama la residencia, que es la especialidad que tú quieres ujú, después del doctorado. Es como un postdoctorado, si le claro, quisiera sí, decir así. Y ahí es fisiatría que yo solicito y son aquí en Puerto Rico, en el recinto de ciencias médicas, son 4 años ok, de esa especialidad. Así que del 2009 al 2013 es que hago fisiatría, fisiatría, ujú, pero no me quedo ahí. Yo, como te dije, me gustaba mucho estos casos. Siempre me gustó la pediatría, así que siempre quería mantenerme en contacto con con los cosas pediátricas niños. Ujú, y me gustaban mucho los casos complejos, ¿no? Me apasionaban mucho las clínicas de neuromuscular cuando yo iba allá a auxilio con el doctor Ramos. Así que aplico, solicito el programa de medicina neuromuscular que en centro médico está bajo el departamento de neurología. ok, Es una subespecialidad especialidad, ok, y esto es de 1 año y entonces eso lo hago del 2013 al el 2014. 14. Ok, ok, entonces lo Y hiciste, ahí y mis mentores pues fueron la doctora, de ellos los aprecio muchísimo, la doctora Brenda Delí, Ghislaine Alfonso, José Carlos y Carlos Luciano. Excelentísimos. ok, ok. Para los que no conozcan, la parte obviamente el fisiatra como tal trabaja todo el aspecto musculoesqueletal y parte también neurológica, pero en hacer esa especialidad, subespecialidad, eh, ¿en qué profundiza más? ¿En la parte neurológica como tal o en qué? Explícame más ahí, por favor. Es un subespecialista en medicina neuromuscular, trabaja con todas las lesiones en niños y adultos Ok. que afectan desde la neurona en el cerebro, ¿verdad? Ujú. Cuando esa neurona hace la conexión en el cordón espinal, sale el nervio, llega el nervio al músculo, así que todas esas enfermedades que o afectan la neurona o afectan la conexión en el Ok. cordón espinal o Ujú. afectan el nervio o afectan la unión de nervio-músculo o el músculo, yo las atiendo, ¿verdad? Así Ok. que va en esa misma, en ese mismo flujo anatómico desde la anatomía de la neurona hasta el músculo, pues Ujú. todas esas áreas yo las puedo atender. Ok. Condiciones que afecten nervios, músculos, unión neuromuscular y las neuronas, todas esas las puedo atender. ¿Cuáles son los casos que tú más te gusta trabajar? Imagino que la parte también de derrame cerebral. Sí, eso realmente el derrame lo puede hacer cualquier fisiatra sin Ujú, tener la subespecialidad de neuromuscular. En neuromuscular es más, digamos, sistema nervioso, lo que le llamamos periferal, ¿no? ujú. Que es desde que el nervio sale de la columna hasta que llega y hace la conexión con el músculo. Ahí Ok. sí, ese es el core de nuestra subespecialidad. ¿Qué es lo que cae ahí? Pues todas las lesiones de nervios como las neuropatías, Ujú, lesiones en el músculo, que son las distrofias musculares, que las vemos en niños y adultos, las ujú. neuropatías también, niños y adultos. Eh, Vemos condiciones de la neurona que lleva el movimiento, lo que se llama neurona motora, que son condiciones que la persona nace con ella, el paciente, así que las podemos ver desde chiquito, o que la adquieren en el transcurso de su vida, las vemos ya cuando son adultos. Ok, ok, ok. Y entonces, cuando tú terminaste de estudiar, hiciste toda tu carrera, ya eres fisiatra, tienes tu subespecialidad en neurología, ¿cuál fue tu primer trabajo? Pues catedrática auxiliar en el recinto de ciencias médicas. Anda pa'l candado, Katy, ¿en serio? Día lo que dura. Ese fue mi primer trabajo. Yo terminé Wow. tu especialidad en junio 30 del 2014 y en julio 1 2014
empiezo como catedrática auxiliar en el departamento de fisiatría, en el recinto de ciencias médicas. Un part-time, ¿verdad? No era Seguro full-time. full time. Ok. No había la plaza, no la había full-time, pero part-time es, yo digo, de los trabajos que más me he disfrutado en mi vida, porque entonces te da la oportunidad de entrenar otros residentes, otros médicos Seguro. que están entrenando, compartir tu conocimiento, hacer las clínicas, ver los pacientes complejos que a mí siempre me han encantado, porque esos son los que llegan allá a centro médico. Ok. Y ahí estuve del 2014 al 2016. Ok. Tuviste 2 años entonces. 2 años. La razón por la que estuve 2 años es porque en el 2010, finales del 15-16, me hacen una oferta de la Universidad de Miami, University of Miami, para ser catedrática auxiliar también allá. ¿Qué? Sí, una ¿Y cómo persona, cayó eso? Ajá, sigue, sigue. no sé, del cielo, porque Las te digo bendiciones. que yo no fue algo que yo estaba buscando en un website ni nada, fue en una convención de fisiatría que yo iba todos los años. Esta persona, nosotros empezamos a hablar médicos con médicos y una persona de University of Miami, que teníamos un amigo en común, me dice, mira, en University of Miami están buscando en el área que sea neuromuscular, y yo creo que tú serías un buen fit. Yo le voy a hablar a mi supervisor para que te contacte. Y yo le dije, bueno, Bueno, pues, está bien. este, sí, yo nunca le digo que no a nadie, ¿verdad? Yo hablo con todo el mundo, así que esa persona me contactó, ¿verdad? El jefe del departamento de allá de fisiatría, el departamento de fisiatría de University of Miami, me contacta Ok. y me dio una mini entrevista allí mismo en la convención, eso fue en octubre, En la misma y convención. en la misma convención me invitó a un café, y me dijo, vamos a tomarnos un café mañana Ok. y te hago la entrevista con el subdirector del departamento. Ajá. Eso fue en octubre y en noviembre me llega la oferta de trabajo en University ¿Qué? of Miami. ¿Y ahí te fuiste Esa, cuánto tiempo? ahí me voy en el 2016 hasta el 2010, casi 19, ¿verdad? En diciembre de 2018. Ok. Ok. Estuve allá casi 3 años. Casi 3 años, exacto. Ok. Y igual, con lo más que me apasiona, que es la parte de enseñar, ¿verdad? La academia. A mí me gusta mucho la parte académica. Con Ujú. residentes tenía mis clínicas y tenía un curso a cargo y todo, imagínate. De verdad, ¿de qué era el curso? El curso era de electromiografías, que son los estudios que hacemos para Bien. diagnosticar condiciones de nervios Ujú. y músculos. Pues yo tenía que, ellos no tenían un curso formal para los residentes, así que yo lo tuve que diseñar, tuve que dar ¿Qué? todas las conferencias O en sea, inglés, una jíbara de Carolina que ya, dio un inglés de, digamos, 3 años, año. eh, pues me fui. Tú sabes, yo siempre, hay varias frases que yo siempre pienso, ¿verdad? Pero hay una que, hay como 5, pero de esas 5, una que yo siempre decía, esto, tienes que seguirla. Yo leí un libro una vez que decía que tú tienes que hacer lo más que te da miedo o lo más que te da... Eh, eh, Temor. Ajá, temor, esa Temor. es la palabra. Yo Ujú. no es miedo, es temor. Temor. Pues tú tienes que hacer lo que más temor te da. Entonces yo decía, wow, yo me voy sola, no tengo familia, no sé. Yo sé inglés, pero digo, mi inglés masticado, Ah, ¿verdad? seguro, seguro, te defiende. Eh, Nunca he estado, ya en la entrevista me habían dicho, estarías a cargo de un curso formal, tú eres la encargada, lo vas a criar. Yo dije, pues yo nunca he hecho Esto. esto, pero vamos. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste ese curso? Porque volvemos, lo acabas de decir, no, nunca lo habías realizado, nunca lo habías hecho, tampoco en Puerto Rico lo realizaste. ¿Cómo fue eso? Porque eso fue un buen challenge. Bueno, Cuéntame. pero yo tuve excelentes maestros y ejemplos aquí en Puerto Rico, así que yo me basé en el curso que me dio mi mentora, la doctora Carmen López, que ella Ujú. era la que daba el curso de electromiografía en mi residencia, que para mí fue excelente porque eso hizo también que yo me enamorara de esa parte que me gusta mucho hacer. Ok. Y yo decía, si funcionó para mí y ha funcionado para todos mis colegas en Puerto Rico, Ujú. los que se graduaron de recinto, pues lo voy a tratar acá. Y más o menos dentro de, ellos tenían ciertas cosas diferentes, ¿verdad? Pero cosas que yo creo que fueron excelentes en mi preparación, me las llevé y las apliqué allá. Ok. Les dije, esto es lo que yo quiero hacer, y si ustedes me dan su apoyo, me dieron el apoyo y los residentes estaban encantadísimos De con el verdad.
De verdad. Sí. Diantre. ¿Cuánto te tardaste en hacer ese curso? Si te Pues acuerdas. era en la marcha. Yo desde el día 1, yo empecé allá en un septiembre y ellos desde ese día me dieron tú sabes, las riendas del curso. Me dijeron, empieza, tienes que agendar unas presentaciones ya yo empecé en septiembre mediados, ya en octubre me tocaba dar presentaciones del curso y yo, espérate. Reyes. Ok. So, tuve que, pues, en la marcha, y según veía yo siempre he hablado mucho con los residentes, ¿verdad? Me gustaba mucho su retroalimentación, su feedback, y ellos me decían lo que necesitaban y lo que querían, y yo lo trataba de Ok, implementar ok. en el curso, sí. Ok. Entonces tuviste hasta finales del 2019 y de ahí regresaste. En diciembre de 2018, la razón por la que regresé es porque extrañaba Puerto Rico. De La razón verdad. principal. La razón principal, te puedo decir que yo soy un coquí. No Ok. me puedo sacar mucho tiempo de aquí. Ok. Este, no teníamos familia allá, éramos mi esposo, yo tenía para eso mi primer bebé, ¿verdad? Yo soy Mm, mamá de dos bebés ahora, pero mi primer bebé yo me lo llevé recién nacido para Miami y ok. no teníamos quien nos ayudara, estábamos solitos. El trabajo me dio mucha oportunidad de crecer y ver Seguro. otras cosas que aquí en Puerto Rico no había visto, Ujú. pero ya me llamaba a la isla. La isla, la isla. Y, y tuve también fue una oferta que me cayó del cielo, te puedo decir, con esos angelitos que yo siempre te digo que tengo ahí al lado. Me cayó una oferta de Puerto Rico para trabajar en el Instituto Pediátrico Gogo en Ok. Ponce. Ujú. Ellos no tenían ningún fisiatra. Y Ulises Clavel, que es el que administra el instituto, me llama. Yo estaba almorzando en Miami, imagínate, almorzando ahí a jurar que uno Claro. siempre tiene 15 minutos para almorzar. Y él me llama y me cuenta todo esto y mis ojos así, mira, brillaron cuando yo dije, wow, regresar a Puerto Rico, porque yo me había ido para no regresar, ¿no? Seguro. Y todo se dio, Mario, te digo que una cosa dio a la otra y Otra. otras ofertas, y en diciembre 4, si no me equivoco, del 2018, regresé a Puerto Rico Nice. con mi Y, esposo, y, mi bebé. ok, ok. Y ahora que llegamos, obviamente, a lo que es reciente, el 2020 como tal, eh, ¿cómo te sientes estar en Puerto Rico trabajando? Encantada de la vida, feliz, feliz. Aquí sí hay mucho, es una mezcla de sentimientos en el sentido de que pues los planes médicos pues siempre hay unas cositas que uno no Eso. necesariamente está bien feliz, ¿verdad? Con ellos y uno Ajá. le gusta ciertas cosas, pero el resto a mí me fascina, me encantan los pacientes de aquí, me encanta, el puertorriqueño tiene algo que yo creo que no lo valoramos hasta que nos Ok, vamos y vemos cómo son otras culturas, ¿verdad? ok. El puertorriqueño es bien amoroso, bien amable, bien apapachón, Ujú. y eso a mí me hacía mucha falta. Me encantan mis pacientes pediátricos que yo hablo con las mamás y me sincero con ellas, y las mamás es como si tuvieran una amiga en mí. Eso en Seguro. Estados Unidos no se ve, ¿verdad? De En Estados verdad. Unidos el Son más paciente secos, es más... es bien distante, bien seco. Tú puedes darle, en mis pacientes, te digo de mi caso, ¿verdad? Yo daba instrucciones muchas veces, a veces las seguían, a veces no. Ok, El paciente puertorriqueño usualmente es bien disciplinado, cuando tú le das instrucciones, las siguen, las ok. hacen, y cuando regresan a la visita, sí, doctora, hice esto, a uno le da, es como un respiro, ¿verdad? De aire fresco, cuando tú ves que el paciente viene y por lo menos hizo lo que tú le Sí, dijiste. seguro, seguro, seguro. Pues eso, entre otras cosas, el que vengan y a veces te paguen con Con fruta. fruta, eso no falla, eso no falla. Mira, mis dos bebés nacieron aquí, ¿verdad? El primero antes de irme y el segundo ahora después de regresar. Y los baby shower más grandes en mi vida me los han hecho mis pacientes. De verdad. Ay, O sea, me regalaban ropa, toallitas, sabanitas, todo. O sea, te digo que es una calidad humana que hay aquí que claro. no la hay en ninguna parte del mundo. Y Qué eso para rico. mí es top. Stop, seguro, 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 porque los médicos, médicos y profesionales de la salud, el que es profesional de la salud de vocación,
lo que lo hace por amor, ¿entiendes? Y el encontrar ese feedback del paciente es lo que tú buscas, Esa es la ¿entiendes? gasolina de uno. Exacto, exacto. Oye, Katia, pregunta, actualmente estás trabajando entonces en GoGo en Ponce y ¿dónde más? Soy un mini pulpo, porque estoy contigo los martes Ujú. en Athletic Training and Rehab Center en Bayamón. Estoy en GoGo, Instituto Pediátrico GoGo en Ponce. Ok, Eh, Estoy en una clínica para empleados federales que ok, tienen lesiones en el trabajo, que se ok, llama Fed Medical Care. Eh, y estoy también en Juncos haciendo estudios de electromiografías con la doctora Beverly Arroyo en el Instituto de Medicina Física. ok. Eh, y entonces, básicamente hasta ahora estoy en esos 4 sitios que te dije, ¿verdad? Ujú. Hay otras ofertas y cosas que siempre surgen, pero concreto en esos 4 sitios. Ok, ok. ¿Cómo para poder terminar el podcast, que está brutal, de verdad, me ha encantado? Parte 2, parte 3. Obvio, faltaba parte 2. Pero para entrar en la parte del COVID, ¿cómo el COVID te cambió a ti en tu profesión y en lo personal? Sí, totalmente. Déjame ver cómo te digo esto bien rápido, ¿verdad? Para no extenderme, pero Ujú, yo me hice mamá por segunda vez en enero, ujú, así que mi maternidad terminaba precisamente cuando empezó el COVID. ujú, Así que en lo personal, uno se llena de estrés, de ansiedad, de qué va a pasar con mi bebé que apenas no, o sea, que no tiene vacuna. ujú, ¿Qué voy a hacer yo? Yo no tengo, como tú sabes, no tengo quien me cuide a mi bebé ujú. porque la única abuelita que queda viva es la mamá de mi esposo y ella no vive cerca, ¿verdad? Ella Ok, vive a menos 1 hora de nosotros. Así que en lo personal fue mucha ansiedad de qué voy a hacer. ok. En lo profesional, en cierta medida he tenido la bendición de poder ver mis pacientes por telemedicina, ¿verdad? Lo mismo que estamos Lo haciendo tú haciendo y yo, ahora. Ujú. yo lo hago con mis pacientes, videoconferencias es lo único que hago, ¿verdad? No hago nada por teléfono, sino siempre viéndolo. Yo soy, ya Seguro. ves que me gusta ver y hablar con Eh, el paciente, así que que by the way, me han dicho, los pacientes me han dicho, y lo quiero compartir contigo, yo no sé qué tiene esa doctora, pero es como si ella estuviera al lado mío y me hace la evaluación completa, a mí me encanta, así que te felicito. es que yo uso a la abuela, al tío, a la mamá, a él mismo, yo le digo, agárrate aquí, bueno, mira esto, porque yo soy visual, ¿verdad? Yo tengo que ver lo que tiene y tócate aquí y enséñame, así que yo viro a los pacientes de arriba abajo y abajo. Pero sí, en la parte profesional, eso ha sido una bendición que nos permitieron a los médicos en Puerto Rico hacer telemedicina, Seguro, pacientes nuevos y de seguimiento y que no están las restricciones del plan médico, básicamente seguro. todos los Oh, planes médicos. ujú, ujú. Y pues a veces tengo al bebé aquí, y le digo y sí, lo veo luego, no, no aquí, ¿verdad? Pero digamos acá abajo, el bebé, Seguro, seguro. ellos no se enteran, pero el Seguro. bebé está eh, Está comiendo el niño. comiendo, ¿verdad? Amamantando al bebé, y entonces pues ahora todo se ha mezclado, ahora soy como doctora y mamá a la misma vez, Ok, diría yo. ok. Los ¿Qué horarios tú, están mezclados. qué tú le, mano, recomiendas a las personas que van a ver este podcast con lo que está sucediendo con el COVID, que estamos en aumento? Yo entiendo que ya la curva que esperábamos en marzo está comenzando ahora y esto se va a estar complicando. ¿Cuáles Sí. son tus consejos a las personas que escuchan este podcast sobre el COVID? Mira, como yo te dije anteriormente, yo creo que los pacientes puertorriqueños son de los pacientes más disciplinados con los que yo he tenido contacto en mi vida. Así que yo tengo fe y confianza absoluta en que nosotros aquí podemos combatir este coronavirus, esta enfermedad del COVID, Ujú. con pura disciplina. Es simple. Mascarilla todo el Suerte. tiempo, no se confíen. La mascarilla que cubra nariz, boca y quijada, ¿verdad? No aquí, no acá. Ajá. Ujú. La mascarilla que cubra todo. Eh, Lavado de mano constante con agua y jabón, no hace falta mucho más. Agua y Ujú. jabón, cualquier agua y jabón, limpieza de las superficies. Eh,
y mantener la distancia, ¿verdad? Que esas son las cosas básicas que hemos hablado desde marzo y eso es lo que se ha visto que ayuda. Lo estábamos viendo, nosotros lo experimentamos, pudimos aplanar esa curva en cierto momento y de repente ahora como que se nos está olvidando un poco. Seguro, ¿verdad? seguro. Así que yo tengo mucha fe y mucha confianza en los puertorriqueños. Yo creo que lo vamos a poder hacer. Solo hace falta que prendamos ese canal otra vez de, tenemos que tener la precaución y hacer lo que ya sabemos. Esto es algo que ya nosotros sabemos hacer. Seguro, seguro. Evitar, sobre todo, algo que yo creo que se nos ha olvidado, las reuniones familiares sin mascarilla. Aunque sea tu familia, es un potencial contagio de COVID. Aunque sea, o sea, nosotros ni vamos a visitar a mi suegra si no tenemos mascarilla y de lejito, ¿verdad? Seguro. O sea que todo eso no se nos puede olvidar. Oye, Katia, ¿tú tienes redes tuyas que te gustaría decir para que la gente te siga? Sí, claro que sí. Me pueden encontrar por Facebook, Instagram, doctora.katia.ramos, ¿verdad? Doctora Katia Ramos. Katia se escribe Kathya. Muy bien. Y así me encuentran en las dos redes por igual. Ok. Y cualquier pregunta también, usualmente contesto bastante rapidito. ¿Puedes repetir otra vez la de Facebook e Instagram? Doctora Katia Ramos, pero entonces se escribe doctora.katia.ramos. Perfecto, perfecto. Katia, ha sido un honor, de verdad, un placer. Gracias por la oportunidad de poder entrevistarte. Bueno, no entrevistarte, tener esta charla, de verdad. Hablar. Sí. El honor ha sido mío. Claro, gracias. Pero de verdad, la segunda parte va. La hacemos, segunda, tercera y todas las que necesites, claro que sí. Bueno, Katia, gracias por todo, de verdad. Bueno, familia, aquí este ha sido el último podcast de rendimiento. Bueno, último no, aquí se acabó este podcast, seguimos con otros más. Rendimiento al máximo, nos pueden seguir en las redes, tanto Facebook como Instagram, rendimiento al máximo en Facebook, Instagram es rendimiento_al máximo PR. Katia, gracias por todo, que tengas un hermoso día y, mano, estoy loco por verte, que no te he visto. Pronto. Pero siempre a las órdenes, un placer. Amén, gracias, cuídate. Bye.